Bien, el pasaje, la pregunta que se me hacía era del pasaje que mencioné en Apocalipsis capítulo 7. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Eh, del el versículo, leí desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Y se nos habla en el capítulo 7, versículo 9, de una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice el 9, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono, y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y hacía yo la pregunta, ¿dónde están estas personas que están vestidos de ropas blancas? ¿Y por qué tienen la ropa blanca? Oh, también. Felicidades a mi padre que hoy cumple años. Estos son los que han salido de la gran tribulación, versículo 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Entonces, hacía la pregunta, ¿por qué tienen la ropa blanca? Bueno, porque la sangre de Cristo los ha limpiado o les ha dado esta vestidura blanca. ¿Y dónde están? ¿Cuál es su lugar en el cual se describe que están estas personas? Bueno, dice que están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. La hermana hacía una pregunta, entonces quiere decir que todos los cristianos cuando morimos vamos directo al cielo, algo así, si mal no recuerdo la pregunta. La respuesta es no y sí. ¿A qué me refiero? Bueno, Apocalipsis, como muchos sabemos, si usted estudia Apocalipsis, es altamente simbólico. Y esta descripción del capítulo 7 nos menciona los 7 sellos. Esta descripción, Apocalipsis capítulo 7, está dentro del sexto sello. Ahora, ¿qué son los sellos en Apocalipsis? Déjenme le explico. En Apocalipsis se mencionan 7 sellos, se mencionan luego 7 trompetas y después se mencionan 7 copas. En símbolo, los 7 sellos son, como usted lo sabe, cuando algo se sellaba es que estaba autorizado, estaba escrito lo que iba a acontecer y no se podía cambiar, iba a suceder. Junto con toda esta explicación, quiero decirles que estos sellos, estas trompetas y estas copas fueron advertencias para el Imperio Romano que estaba persiguiendo a los cristianos, diciéndole de parte de Dios que cesaran la persecución. Ahora, ¿cómo aplica todo esto a lo que explicaba del versículo 7? Bueno, déjame explicarle un poquito más en cuanto a los sellos, las trompetas y las copas para que entienda un poquito más. Usando un ejemplo normal o típico, sería los sellos, sería como cuando usted llega a un lugar donde están unas torres de alta tensión y está un letrero ahí que dice peligro, alta tensión, tanto voltaje hay aquí, no pase. Entonces, eso sería el sello, sería la advertencia clara y legible de qué va a suceder y qué va a acontecer si tú brincas esa cerca. ¿Ok? Y luego abajo dice, todo aquel que cruce esta cerca será perseguido, será usada a máxima fuerza o no sé, lo que diga ahí el letrero. La segunda, la trompeta, vendría a ser como cuando usted se brinca, ya leyó ese sello o lo ignoró y brincó y continuó con su acción. Entonces digamos que viene un guardia y le dice, deténgase, no avance. Y quizás dispara al aire para que usted se detenga y no siga avanzando. Bueno, eso sería la trompeta. Que quiere decir algo audible, algo visible de que lo que se advirtió previamente se está cumpliendo, ¿verdad? Hay peligro, serás perseguido, habrá consecuencias si brincas a este punto, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la tercera, que sería la copa? Bueno, la copa, cuando dice que la copa es derramada, es el castigo total por haber desobedecido lo que se había advertido con la trompeta y lo que se había declarado con el sello. Esto quiere decir que cuando la persona aún así no hace caso, quizás si era un criminal y estaba dentro de un lugar que no debía de estar, quizás se lo considera un asaltante y termina con un disparo o muriendo. O quizás si estaba en esta torre de alta tensión, termina agarrando la torre de alta tensión, recibe una descarga y muere. Bueno, eso sería la copa. Entonces en Apocalipsis, los sellos son las advertencias ya selladas, establecidas de lo que va a acontecer. Las trompetas
son advertencias visibles o audibles de lo que pueda acontecer, y la copa ya es el castigo pleno y total. Ahora sí, volviendo a Apocalipsis, ¿cómo aplico todo esto? Volvamos a Apocalipsis capítulo 6 y miremos cómo está dentro de este Apocalipsis capítulo 7 está dentro del sexto sello. Si usted va a Apocalipsis 6, dice los sellos antes de iniciar Apocalipsis capítulo 6. Pero este sello que está diciendo el Señor es algo declarado por Dios que va a acontecer. Y le está diciendo al Imperio Romano, por más que tú persigas a la iglesia, por más que tú persigas a los cristianos, nunca vas a poder derrotar al reino de Dios. Nunca vas a poder acabar con los cristianos. Y es más, y de hecho, aunque te esfuerces en lo más grande por acabar de ellos, por eso dice Apocalipsis 7, hay de todas las naciones, tribus, lenguas, no vas a poder, no puedes, y te lo sello, en otras palabras, dice Dios. No puedes, ellos van a estar delante de mi presencia, ellos van a estar delante de mi presencia porque fueron limpios en la sangre de mi Hijo Jesucristo, y por más que tú los persigas, Imperio Romano, no vas a poder detenerlos. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, fíjese, ¿cuándo va a suceder todo esto? Esto es una advertencia para el Imperio Romano diciéndole, ni te esfuerces ya en perseguirlos porque no vas a poder, no vas a lograr el exterminio. Ellos van a seguir adelante y van a ganar su victoria. Dice el capítulo 6, versículo 12, y miré y abrió el sexto sello. Ok, 6:12. Y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Recuerda? Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán... Vamos. Cayeron sobre la tierra, y la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Lo mismo encontramos en Hebreos, cuando habla de referencia a que la tierra va a ser destruida, ¿verdad? Como un vestido se envejecerá y serán mudados, serán quitados. Dice, se desvaneció como un pergamino, se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. ¿Está sellado o está establecido que Cristo viene por segunda vez? Sí. Sí. Es un sello. Y le está diciendo al Imperio Romano, por más que tú persigas a mi pueblo, y si no paras, te lo advierto, no vas a ganar esta batalla, la vas a perder. Dice, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese día que viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora, luego en el capítulo 7 continúa con este mismo sexto sello. Y habla de los 144,000, que habla en relación a las tribus de Israel. En otras palabras, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y luego en el capítulo 7, versículo 9... que es el que leí, habla del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo este sexto sello? Que sí, todos los cristianos, un día después de ese juicio de Apocalipsis 21, aquí es un sello de lo que va a suceder en el futuro. Y luego en Apocalipsis, capítulo 20 y 21, nos habla de ese juicio. En ese juicio ya entonces todos los cristianos tendremos acceso a estar delante del trono de Dios de día y de noche. ¿Por qué? Porque ya fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, porque ya fue recalcado en este sello y acontecerá en ese día del juicio final. Y en ese día estaremos delante del trono de Dios. Es algo sellado por Dios, algo establecido por Dios que va a acontecer un día. Entonces va a haber toda la gente del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, toda la gente del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, y con esto cuando se le declara al Imperio Romano para la persecución, porque no vas a ganar esta pelea, porque mi gente es gente de una gran multitud, la cual nadie puede contar, es de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, y van a estar delante de mi presencia. No vas a ganar para la persecución, no vas a llegar a triunfar en este esfuerzo que estás haciendo persiguiendo a mis hijos. Entonces, aquí vuelvo con la respuesta. Lo que está diciendo Apocalipsis aquí, por eso dije, ¿y dónde están? Pues están en el cielo, pero la pregunta es, ¿cuándo?
Bueno, cuando sea el día que venga el Señor en las nubes, que vayamos a cuentas ante Él y entonces podamos, junto con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que eso es los mencionados 144,000, con los del Nuevo Testamento, de todas las lenguas, tribus, naciones, lugares, que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, vamos a estar delante de la presencia del Señor de día y de noche. ¿Ya? Y vamos a ser guiados por Él, pastoreados por Él, no habrá lágrimas, no habrá clamor, etcétera, etcétera, todo lo que se nos describe. Eso no indica que ya está sucediendo en este momento. Eso es un sello de lo que va a suceder en ese día final, y si utiliza ese sello para el Imperio Romano para hacerle entender: no vas a ganar en esta batalla, en esta persecución contra el pueblo, o contra mi pueblo, dice Dios. Bueno, esa es la respuesta. Espero que me haya hecho a entender. Sé que es muy no rebuscada, sino confusa la información si usted no estudió Apocalipsis, pero véalo de esa manera. En Apocalipsis se mencionan 7 sellos, que son cosas que van a suceder establecidas por Dios, en referencia a que pare la persecución contra la iglesia. 7 trompetas son señales audibles, como una trompeta, usted escucha el sonido de la trompeta, cosas que iban a estar pasando, que iban a hacer al Imperio Romano decir: oh, Dios se habló en serio. Y si el Imperio Romano no cedía, entonces venían las copas, que era el castigo total o la destrucción total del imperio por no haber parado la persecución contra los cristianos. Pero en este 6º sello, lo que le está diciendo Dios a su pueblo es: al Imperio Romano, mi pueblo no va a ser destruido, mi pueblo va a subsistir, no vas a ganar esta pelea, vas a perderla. Ellos van a estar delante de mi presencia, y también los del Antiguo Testamento, así es que para ya con tu persecución, no vas a triunfar. Bien, entonces, esto es otro tema, era la respuesta a nuestra hermana que nos hizo la última clase, y ahora sí vamos con el tema que estábamos viendo. Nos quedamos en esta parte. El sacrificio de Cristo era por Juan 6:51, por la vida del mundo. Hechos 20:28 también era por la iglesia. Y es interesante que la sangre de Cristo, cuando Cristo dice: esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada, no estaba haciéndolo nada más para 144,000, y no estaba haciéndola para un grupo de ungidos nada más. Inclusive dice que su sangre, su sacrificio, era para su iglesia completa, para todos aquellos que formamos parte de la iglesia. Acompáñenme allá a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El sacrificio de Cristo fue el pago, o la forma en que Cristo ganó a su iglesia o compró a su iglesia. Todos los que formamos parte de la iglesia tenemos ese mismo privilegio y debemos de participar de esa misma cena del Señor. Decir que no, entonces nada más Cristo entonces aquí está equivocado. Entonces Cristo no pagó por su iglesia, Cristo nada más pagó por un grupo selecto de personas por ahí, como dicen ellos. En Juan 6:51, si vamos a Juan, dice que la sangre de Cristo fue por la vida del mundo, no nada más por un grupo pequeño. Juan capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. O sea, el cuerpo de Cristo, el pan representa el cuerpo, el jugo representa su sangre. Ese sacrificio de Cristo era por la vida del mundo, no nada más por unos cuantos. En Colosenses 1:20 dice: para reconciliar consigo todas las cosas. En Efesios 2, del 11 al 13, nos dice que somos reconciliados con la sangre de Cristo porque estábamos separados, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, todos los gentiles. Solamente los judíos tenían esta comunión o esta relación con Dios, y los gentiles no teníamos esperanza, como nos dice Efesios 2, 11 al 13. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero a través del sacrificio de Cristo es que somos reconciliados nuevamente con Dios, y usted y yo tenemos esa esperanza de vida eterna. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Entonces, si la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias, todo aquel testigo de Jehová que no es ungido, entonces la conciencia de él está sucia, porque la sangre de Cristo no fue derramada para limpiar la conciencia de él, solamente la de los elegidos. Hebreos 13:12
Dice, vamos a Hebreos, esa vamos a leerla, Hebreos 13:12. Apúntelos y léalas en su casa, ahí en su hogar, tranquilito, tranquilita, y léalos detenidamente. Hebreos capítulo 13, versículos 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, no dice para santificar a la manada pequeña, no dice para santificar a los 144,000, dice Cristo Jesús para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, la sangre de Cristo, de la cual participamos cuando tomamos el jugo de uva, era para santificar a todo el pueblo de Dios que quiere obedecerle, para comprar su iglesia, para la vida del mundo, no para un grupo, una manada pequeña, ni para 144,000 elegidos. Y podríamos seguir diciendo más citas, pero creo que es suficiente para entender que la sangre y el sacrificio de Cristo no fue por unos cuantos. Bien, vamos al siguiente error que se mencionan en sus escritos en cuanto a este tema de la Cena del Señor o de la conmemoración, como ellos lo llaman. Tercera afirmación errónea, en la página 85 de Razonamiento a partir de las Escrituras, ellos afirman y dicen, Jesús dijo que solo un rebaño pequeño recibiría el reino celestial. Y dicen, está en Lucas 12:32. Bueno, vamos a Lucas 12:32. Vamos a ir a Lucas 12:32. Ahorita le voy a mostrar la imagen. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, también ahí está vuestro corazón. Entonces, ahí vemos la llamada y tan famosa manada pequeña que ellos dicen que son los 144,000. Número 1, aquí no dice 144,000. Aquí no dice manada pequeña que son un número específico. Aquí no dice manada pequeña que son los ungidos nada más, o que son nada más los apóstoles. No dice nada de eso. Esto todo se lo están poniendo al texto. El texto simplemente dice manada pequeña. ¿Pero a qué se refiere con manada pequeña? ¿Verdad? Entonces, si la manada pequeña de la que habla aquí es nada más la que puede hacer estas cosas, entonces solamente los 144,000 pueden dar limosna. Y solamente los 144,000 van a vender lo que poseen. Y vemos en Hechos, en la narración de Hechos, que muchos cristianos vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles para que repartieran para las necesidades. ¿Eran ellos de los 144,000 también? Dice, vended lo que poseéis, dad limosnas, haced bolsas que no se envejezcan. Entonces, si usted no es de los 144,000, usted no comparta. Si usted no es de los 144,000, usted no dé limosna. Usted no haga tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque su tesoro debe estar en la tierra, porque usted debe pensar en vivir en la tierra, dicen ellos. Nada más los 144,000 deben de pensar ir al cielo. El resto de personas, no. Bien. Ahí está, déjenme ver si aparece aquí. Si leemos el pasaje paralelo, Mateo capítulo 6, versículo 19, que es el mismo pasaje, pero ahora explicado por Mateo. Vamos a ver qué nos dice Mateo. A ver si Mateo nos dice que son 144,000. Lucas nos dijo que era una manada pequeña. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo capítulo 6, a ver si encontramos los 144,000 aquí citados por Mateo. Mateo capítulo 6. Versículo 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y aquí ni siquiera mencionó manada pequeña. Aquí ni siquiera mencionó 144,000. Aquí está hablando de manera general. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser un grupo pequeño de seguidores fieles. Si usted hace memoria y le preguntan, o yo le preguntara, ¿cuántos se salvaron en... ya se detuvo otra vez el internet. Voy a hacer una pequeña pausa para que regrese. A ver si regresa la transmisión. Bien, ya volví, ahora sí. Si yo le preguntara cuántos se salvaron cuando Dios destruyó el mundo con agua, pues fueron muy pocos. Muy pocas personas. Noé y su familia.
Y si le preguntara cuántos se salvaron en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues no fueron miles, fueron unas cuantas personas, ¿verdad? Muy pocas personas. Por eso se le reconoce al pueblo de Dios como una manada pequeña, pero no porque son 144,000, sino porque son pocos los seguidores fieles que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, no se refiere a eso. Aquí en Mateo está hablando de manera general, si se fija. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Si se fijan, Mateo ni siquiera mencionó manada pequeña, Mateo no dijo 144,000, Lucas tampoco dijo 144,000. Todo esto está en la mente de los testigos, que se los imponen en su mente y luego se lo quieren adaptar al texto cuando el texto no lo dice. El texto no dijo 144,000 y en Mateo ni siquiera se menciona la manada pequeña. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Los que fueron bautizados en Hechos capítulo 2 hacían lo que menciona Lucas, de vender sus propiedades. En Hechos 2:45, acompáñame a Hechos capítulo 2, y quiero que ponga atención a esto, porque se nos hablaba de que nada más la manada pequeña venda las propiedades y haga estas cosas en favor del necesitado y hacer tesoros en el cielo. Fíjese lo que dice Hechos 2:45. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. En Hechos 12 nos dice que se bautizaron como 3,000 personas. 3,000. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. De ser así, si la manada pequeña se identifica porque venden sus propiedades y estos son los que van a ir al cielo, desde el primera conversión en Hechos capítulo 2 ya hay 3,000 personas de esos 144,000. En un día ya ocuparon 3,000 personas, 3,000 lugares de los escogidos. En la primer conversión. Ahora, no solo sucedió ahí. El primer día fueron 3,000 personas convertidas. Luego, en otro solo día, lo vemos en Hechos 2:41, dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, si las personas que van a ir al cielo, los ungidos, se caracterizan por ser esa manada pequeña a la hora de compartir y de vender sus propiedades, bueno, ya 3,000 personas convertidas en Hechos 2 tomaron su lugar en los 144,000. En un solo día, cuando inició la iglesia del Señor. El primer día que inicia la iglesia del Señor, 3,000 personas forman parte de los 144,000, si a eso se refieren con la manada pequeña. Luego, en otro día, en Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones, solamente varones, era como 5,000. 3,000 más 5,000. En un día 3,000, en otro día 5,000. Creo que haya lugar todavía para 144,000 en esta época. No lo creo. Hechos capítulo 14. Ya ni siquiera nos da un número en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14 ya ni siquiera se atreve a contar el número de estas personas. Ya nos dice una gran multitud. Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Una gran multitud. Ya ni siquiera nos dijeron el número. En Hechos 2 nos dicen 3,000. En Hechos 4 nos dicen 5,000. En Hechos 14 ya ni siquiera mencionan el número. Dicen una gran multitud. ¿Seguirá habiendo espacio hoy en el 2021 para de los 144,000? ¿Habrá vacantes? ¿Usted lo cree? Y luego nos dicen Hechos 16 que ese número, que ya ni siquiera nos quisieron decir el número porque era una gran multitud. Hechos capítulo 16, versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada
día. Si el primer día fueron 3,000, otro día fueron 5,000, y luego ya no nos dieron ni siquiera el número porque era una gran multitud, y luego en Hechos 16 nos dice que cada día ese número aumentaba. ¿Usted cree que haya espacio todavía para más personas entre los 144,000? ¿Cuánto lugar quedará para los 144,000, para los ungidos que participan nada más ellos de la cena del Señor? ¿Cuánto? Si en un día se bautizaron 3,000 al inicio de la iglesia, otro día 5,000, en otro día otra gran multitud ya ni la contaban porque eran demasiados. En Hechos 16 nos dice que se multiplicaba ese número cada día. ¿Habrá lugar de los 144,000 aún? Creo que no. Si es así, ese número se acabó en los primeros años del cristianismo. Si fueran los 144,000 solamente algunas personas ungidas, pues ese número ya se hubiera terminado. Otra cosa interesante. ¿Por qué le digo que este número ya se hubiera terminado? Porque ellos piensan que los que tenían dones milagrosos, o sea, los cristianos del primer siglo, a los cuales los apóstoles le imponían las manos para que ellos pudieran, o les compartían algún don milagroso y ellos podían hacer algún prodigio, dicen que ellos eran parte de los 144,000 ungidos. Pero si es así, y si en el primer día hubo 3,000, y a los 3,000 les impusieron las manos, suponiendo, ¿qué le gustaría? Póngale 2,500. A 2,500 les impusieron las manos y le compartieron un don milagroso. Luego los 5,000. Póngale 4,000, que a 4,000 les impusieron las manos. Y luego una gran multitud, que ya ni siquiera nos dijeron el número, y ese número se multiplicaba cada día. ¿Quedará espacio todavía para los 144,000? Fíjese, en Hechos capítulo 8 se nos narra esta conversión del trabajo hecho por Felipe. Y dice que cuando convirtió a todas estas personas, por ejemplo, si me acompaña en el versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note, ya ni siquiera nos dice el número. Pero ponga usted números. En Hechos 2 fueron 3,000, en Hechos 4 fueron 5,000, y luego después en Hechos 14 un número que no se puede contar, ya ni siquiera nos dieron el número, ya nos dicen que eran muchos. Ahora dice: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ok? Hombres y mujeres, ya ni siquiera nos da la cantidad. Pero luego dice que versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 2 apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron para que recibiesen el Espíritu Santo por todas aquellas personas que se bautizaron. La única excepción que hubo sobre quien no impusieron la mano los apóstoles fue por Simón el mago. Pero todos los demás que se bautizaron, dice que les imponían las manos, y dice en versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Suponiendo que aquí en Hechos 8 se hubieran bautizado, ¿qué le gusta? De Samaria, 5,000 o 10,000. Vamos a poner 10,000. 10,000 personas entre hombres y mujeres se bautizaron aquel día. Mandan traer desde Jerusalén a Pedro y a Juan. Pedro y Juan vienen y le imponen las manos sobre todos y cada uno de ellos que habían sido bautizados para recibir un don del Espíritu Santo. La única excepción sobre quien no se puso la mano fue sobre Simón, porque su corazón no estaba limpio, porque quiso comprar este don de Dios. Pero todos los demás recibieron este don. Y los testigos dicen que una muestra, una prueba para saber si eres de los ungidos en el primer siglo era tener un don milagroso. Entonces, todo este grupo de personas que se bautizaron aquí, hombres y mujeres que se bautizaron por la predicación de Felipe, formaron parte de los 144,000. Entonces, Hechos 2, 3,000 personas recibieron. ¿Estaban los apóstoles ahí presentes para compartirles un don milagroso? Sí, 3,000 personas con el don milagroso. Luego se bautizaron 5,000. ¿Estaban los apóstoles presentes para compartirles un don milagroso? Sí. Entonces ya van, ¿qué? 5, 6, 7, 8,000 personas de esos 144,000 en solo 2 días. Y usted me dice que ahorita en el 2021 habrá personas, todavía lugares para llenar de los 144,000. Si ellos mismos explican en sus escritos que era así. Fíjese, le voy a mostrar la imagen de lo que ellos dicen. Una página de ellos. Los cristianos verdaderos del siglo I fueron ungidos por el Espíritu Santo.
¿Ok? Hablan de esta imposición de manos de los apóstoles. Y muchos pudieron utilizar uno o más de sus dones milagrosos, como hablar en lenguas, milagros, profecías, etc. Por tal razón, no debió de resultar difícil saber quiénes tenían la unción del Espíritu y que debían participar de los emblemas de la conmemoración. Entonces aquí hay un problema. Porque vemos en las Escrituras que a los cristianos que se bautizaban fieles les imponían las manos para recibir algún poder milagroso. Entonces, todos los cristianos que se bautizaron en el primer siglo a los cuales les impusieron las manos son parte de los 144,000. Creo que ese número ya se acabó hace mucho tiempo. Ya se llenó. Y es así como ellos lo explican. Ellos dicen que para probar que eran de los ungidos era a través de algún don milagroso que se les daba al Espíritu Santo. Entonces eso ya se llevó a cabo. Ya los que participan ahorita de la Cena del Señor entre los testigos son ungidos mentirosos, porque ese número ya seguro ya se completó. Bien, entonces seguimos. Pero los 144,000, ¿cuál es el número de personas escogidas a la fecha? Alguna vez le hice esta pregunta a un testigo de Jehová con el que platicaba muy seguido y le decía dos preguntas y las dos nunca me les dio respuesta. Una de ellas era, ellos dicen que tienen siervos fieles y discretos. Y yo le decía, bueno, según la Biblia, si yo quisiera ser un siervo fiel y discreto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Dónde en la Biblia se mencionan los requisitos para los siervos fieles y discretos? No me dio respuesta. Porque no hay, es mentira, no existen talos en la manera que ellos lo explican. Y luego le decía, bueno, de los 144,000, si existen los 144,000, ¿cómo saben ustedes quién es un escogido? ¿Quién es de los 144,000? ¿Cuántos lugares quedan disponibles? ¿Ya se llenó ese lugar? ¿Faltan lugares? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se les llama a estas personas para formar parte de los 144,000? Hay un pasaje en la Biblia que diga tiene que cumplir con tales requisitos, o Dios le va a hablar de tal manera, en un sueño Dios le va a revelar, tú eres el ungido, tú eres uno de los 100. ¿Cómo saben las personas que son de los 144,000 según la Biblia? Silencio total. No hay respuesta clara para ellos. Unos testigos dicen una cosa, otros dicen otra, no hay unión entre ellos. Solo dicen esta respuesta. Es que si tienes que preguntar, es que no has sido llamado. Ay, mire, qué casualidad. O sea, si yo pregunto, ¿qué necesito hacer para ser de los 144,000? Ah, no, tú no eres de los 144,000 porque preguntaste. Qué cosas, ¿no? Qué respuestas más chafas, dijo alguien. No, o sea, ¿cómo? O sea, se trata entonces de lo que yo sienta. ¿Qué tal si yo llego y digo, Dios me reveló que soy de 144,000 y que ahora voy a gobernar a los testigos de Jehová? ¿Lo permitirían? Obviamente no. ¿Por qué? Porque es una organización y con sus propias reglas humanas que ellos establecen, no reglas bíblicas. Bien. Dice, si tienes que preguntar, no has sido llamado entonces. Y luego viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿hay alguna base bíblica para esta enseñanza? ¿De dónde sacan esta enseñanza? ¿Hay una base bíblica para saber cómo o por qué hay estos llamados ungidos? ¿O qué es lo que citan? Bueno, ellos van a Romanos 8:16. Dicen, ahí está la prueba. Ese pasaje explica claramente quiénes son los ungidos. Vamos a ver si usted y yo lo entendemos simplemente leyéndolo. Y dígame, y déjeme un comentario si usted lo entendió simplemente leyendo Romanos 8, quiénes son los ungidos. Vamos a ver si Romanos 8, al leerlo simplemente nos queda y se nos cae la venda en los ojos y decimos, oh, ahí está, nunca lo había visto. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Léalo otra vez. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y dónde están los 144,000? ¿Y dónde está la manada pequeña ahí? ¿Y dónde están los ungidos? No, ellos dan a entender que existe algo místico e inexplicable que se llama Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, y entra a las personas privilegiadas y la selecciona y le dice, tú eres un hijo de Dios. Ojo, los testigos de Jehová creen que solamente a los que son llamados hijos de Dios son los que van al cielo. Todos los demás testigos se quedan en la tierra.
¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque si no eres hijo de Dios, entonces ¿de quién eres hijo? ¡Qué mal! Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿de qué habla el contexto? ¿De qué habla el contexto? El contexto habla aquí en Romanos 8:16 de que hay un grupo especial que llega al Espíritu y lo toca y le dice, tú eres escogido, a ti te selecciono. Y esa persona dice, soy un hijo de Dios ahora voy a ir al cielo. Así, eso está diciendo Romanos 8:16. ¿Eso de qué habla Romanos 8:16? Cuando leamos el contexto nos daremos cuenta de que no hay tres grupos de personas para con Dios. Para ellos hay tres grupos de personas, se lo aclaro desde ahorita. Están las personas que desobedecen a Dios. Están las personas del grupo de la manada pequeña, de los escogidos, de los 144,000 al cielo. Y está otro tercer grupo, que son de los amigos de Dios, que se quedan a vivir en este mundo renovado, donde van a poder estar jugando con los leones y las serpientes y no le va a pasar nada a este mundo renovado. Tres grupos de personas. Para ellos hay tres grupos de personas, ¿ok? Los que no obedecen a Dios, las personas de la manada pequeña, los 144,000 que van al cielo, que solamente ellos participan de la cena del Señor, y los amigos de Dios, que son simplemente las personas que cumplen y están en armonía con lo que Dios manda, pero no fueron seleccionados, por lo tanto ellos van a vivir eternamente aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si el contexto de todo Romanos habla de eso. Fíjese, le voy a poner una imagen ahí de la explicación que ellos dan a esto que les acabo de decir. Dice, solo pueden tomar el pan y el vino quienes tienen testimonio del Espíritu de que son hijos de Dios. Ojo, ¿qué están diciendo con esto? Ellos están diciendo que solamente los hijos de Dios pueden participar del pan y del vino. ¿Y qué implican con esto? Que el resto de los testigos y el resto de las personas no son hijos de Dios, por implicación. Entonces, eres hijo, en la Biblia, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. No hay una tercera opción. Para ellos sí, ellos dicen, no, están los otros, los amigos de Dios. Lo acomodan así. Notemos, Pablo usó la palabra Abba, que significa oh padre. Este es un término cariñoso que un niño podía usar al dirigirse a su padre y combina la cercanía de la palabra papá con el respeto que transmite la palabra padre. Expresa muy bien la relación tan especial que los ungidos o los hijos de Dios llegan a tener con Jehová cuando reciben un espíritu de adopción como hijos. ¿Ok? ¿Cuándo somos adoptados como hijos de Dios? ¿Cuándo venimos a ser hijos de Dios? Bueno, quedémonos en el contexto de Romanos. Vamos a explicar Romanos y vamos a ver cómo ellos tuercen las escrituras para su propia perdición. Error típico de ellos, nuevamente, seleccionan un versículo y ellos le imponen a la persona el significado antes de leer el versículo. Mire, ahí están los 144,000 los escogidos, Romanos 8:16. Y usted lo lee. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu es que somos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios van al cielo. Los demás tenemos la esperanza de quedarnos en la tierra. Vamos. Ese es el error constante de los testigos de Jehová, que hacen lo que se llama eisegesis. Lo que deberíamos hacer es una exégesis. Eisegesis es ponerle nosotros la idea al texto. Exégesis es sacar nosotros la idea del texto. Dejar que el contexto nos explique, que la misma Biblia nos explique de qué habla todo el capítulo 8 de Romanos. No nosotros ponerle las ideas al texto, sino que el texto nos explique a nosotros. Vamos a dejar hacer esto. A ver si nos queda tiempo, a ver si alcanzo a ver todo este pasaje, capítulo 8. Si todos los cristianos son hijos de Dios, ¿no deberían o no deberíamos todos los cristianos participar de la cena del Señor? Si todos los cristianos somos hijos de Dios, entonces todos deberíamos de participar de la cena del Señor. Ellos dicen no, porque no todos los cristianos y no todos los testigos son hijos de Dios. Solamente los ungidos son hijos de Dios, solamente los 144,000 son hijos de Dios y solamente ellos pueden participar de la cena del Señor. Ahí tengo un problema. Porque Romanos 8 nos dice una historia completamente diferente a lo que me quieren explicar. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
cambian palabras. Los testigos son fanáticos. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y le ponen un Dios para que cambie la idea. Adivinen qué hacen aquí en Romanos capítulo 8 y capítulo 8 versículo 1 y Romanos capítulo 8 versículo 2. Cambian y le añaden palabras al texto original para que cambie el significado, para dar lugar en la mente del que lee la Biblia a un tercer grupo de personas. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice Romanos 8:1, lo voy a leer en Reina Valera. Dice: ahora pues, espero que esté usted ahí en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero hacer notar lo siguiente. Romanos capítulo 8 nos va a estar hablando constantemente de el contraste entre dos grupos de personas, o entre dos maneras de vivir, o entre dos visiones del mundo, si usted lo quiere ver así. Andar conforme a la carne, físicamente, el mundo físico, o andar conforme al Espíritu, andar conforme a los mandatos de Dios, lo espiritual. Entonces, carnal, espiritual. Usted va a encontrar constantemente este contraste en todo Romanos 8. Y no hay un tercer contraste, no hay tres cosas que estén, no hay tres grupos, hay solamente dos grupos, los que están conforme a la carne y los que están conforme al Espíritu. O estamos conforme al Espíritu o estamos conforme a la carne. No hay otra tercera opción en medio. Ahora dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la primer grupo, la carne, sino conforme el otro grupo, el Espíritu. No hay más opciones. Con Dios o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay más opciones. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Así es con Dios. ¿Andamos en la carne o andamos en el Espíritu? Ahora, ¿cómo hacen ellos o cómo hacen el truco ellos cambiando palabras para dar la idea de introducir un tercer grupo? Bueno, ponen en unión con Cristo Jesús. Ahorita lo voy a explicar más. Vamos a Romanos 8:2. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? El Espíritu de vida, pecado y muerte. ¿Sí se fijó? Espíritu, vida, pecado, muerte. Dos grupos, no hay más grupos, no hay un tercer grupo. Y vuelven a cambiar y vuelven a usar el significado y le ponen en unión con Cristo Jesús. Entonces, si obtengo vida en unión con Cristo Jesús, significa que obtengo vida junto con Él. Ahora, ¿qué quiere decir en unión con Cristo Jesús? Ellos dan a entender que Cristo Jesús no es Dios, y al no ser Dios, entonces Él necesita que el Padre le dé vida. Como Cristo obedeció, entonces si yo obedezco, obtengo la vida de parte de Dios Padre juntamente con Cristo. Y el texto no dice eso. El texto dice que en Cristo, si yo estoy en Cristo, ahí obtengo la vida. Pero ellos cambian estas palabras para hacer creer que Cristo obtuvo la vida del Padre y usted y yo la obtendremos también del Padre, no de Cristo. Entonces, en unión con Cristo, junto con Cristo, nos pone al igual con Cristo esta traducción. Dice, pero eso no es el caso. Tengo la vida a través de Cristo, estando en Cristo Jesús. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, déjeme, le muestro la evidencia. No nada más, le voy a mostrar el interlineal de ellos. Para convencer a la gente de que las demás personas no son hijos de Dios, y al no ser hijos de Dios no pueden participar ni deben participar de la conmemoración, ponen con Cristo, dando lugar a un tercer grupo de personas. En Cristo significa unidos a Cristo, en unidad con Cristo. Estamos dentro de Cristo. En unión con Cristo significa para ellos solo afines con Cristo. En otras palabras, pues sí, sigo a Cristo y me cae bien, pero no estoy unido a Cristo. No estoy siendo uno con Cristo. Estoy en unión de pensamiento o de propósito, pero nada más. Entonces, este es el grupo de personas. ¿Cómo lo explican ellos? Muy fácil. Bueno, al decir que hay un grupo de personas que está en unión con Cristo, pero no son los hijos de Dios.
Esas son las personas que son afines al pensamiento de Cristo y se van a quedar en la tierra. El otro grupo son los hijos de Dios ungidos y esos van al cielo, es como lo explican ellos. Entonces ya hicieron 3 grupos de personas. Los que desobedecen a Dios, los que son amigos de Dios o que nada más siguen el propósito de Dios y los hijos de Dios. ¿Ok? Aquí está el interlineal y quiero que de este lado, en la imagen, la primera de... Bueno, hacia acá, está la Biblia de ellos, la Biblia negra de ellos. Y fíjese cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Por tanto, no tiene condenación los que están en unión con Cristo Jesús. No dice que están en Cristo. Ellos interpretan en unión con Cristo Jesús. Porque la ley de ese Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley. ¿Ok? Entonces, en unión nos pone en igualdad con Cristo. Pero ahora vamos al interlineal, del cual obtuvieron su traducción, que es este libro interlineal. Página 712, Romanos capítulo 8. Fíjese cómo se lo subrayo en el versículo 1. No dice en unión con Cristo, dice in Christ, en Cristo. No dice en unión con, dice en Cristo. Y luego el versículo 2, si lo alcanza a leer ahí, también dice in Christ, en Cristo Jesús. Pero si nota, hay una rayita pequeña y aparece un 8 del lado derecho. No me da la mano. Aquí arriba. Ahí está el capítulo 8. ¿Cómo lo van poniendo en su Biblia? Si se fijan, del otro lado, de este lado, dice en Cristo Jesús. El griego original dice en Cristo Jesús. Pero como a ellos no les conviene esa interpretación, entonces traducen como está de este lado. En unión con Cristo. ¿Dice así el texto original? No. Entonces, ¿por qué lo traducen así, de esta manera, en el mismo interlineal? Porque no les conviene que la gente sepan que solamente hay 2 grupos de personas. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Porque ellos quieren explicar que hay 3 grupos de personas. Los grupos de personas que no obedecieron a Dios. El grupo de personas que obedecen a Dios pero no van al cielo. Y el grupo de personas que son los ungidos que van al cielo. No es así. Solamente Romanos 8 nos habla de 2 grupos de personas, los que están en Cristo y los que no están. Punto. No hay más. No hay términos medios. Aquí está la falsedad de ellos. Los hemos atrapado en su mentira y cómo tuercen las escrituras. ¿Ok? No pueden decir que no, son sus libros, salvo que digan que no. Pero bueno, negar su propia evidencia pues está complicado. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículos del 4 al 16. Vamos a leerlo. Dice... Vaya subrayando todas las comparaciones y note que solamente hay 2, no hay 3 opciones. Dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Los cristianos tenemos 2 opciones nada más. ¿Andamos conforme a la carne? O andamos conforme al Espíritu. No hay más. Versículos 5. Porque los que son de la carne, ¿ok? Ese grupo de personas piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pregunta, usted como cristiano, ¿cómo anda? ¿Piensa en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? No hay 3 opciones. Versículo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si andamos conforme a la carne, no, estamos enemistados con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 2 opciones nada más. ¿Agradamos a Dios o desagradamos a Dios? ¿Vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? No hay más. Versículo 9. Mas vosotros, cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces vivimos según la carne. Ya tenemos problemas con la interpretación que ellos dan a Romanos 8:16, Porque ellos dicen que nada más los hijos de Dios son los que van. Y dicen, no, si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces vivimos según la carne. Y eso desagrada a Dios. Eso no es ser amigo de Dios. Dice entonces, seguimos. Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no somos de Dios. No hay tal cosa como amigos de Dios. O somos hijos de Dios o no lo somos. Seguimos entonces. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si vivimos conforme al espíritu, el espíritu de Dios habita en nosotros. Y si el espíritu de Dios habita en nosotros, entonces ¿qué somos? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces tenemos que participar del pan y del jugo. No hay un tercer grupo de personas, ¿eh? Seguimos leyendo. Así que hermanos, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriremos. Ok, la carne trae muerte, contraste otra vez. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, si vivimos conforme al Espíritu, hay vida. Si vivimos conforme a la carne, hay muerte. Viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados, ojo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Entonces pueden participar de estos emblemas. Entonces son de los elegidos, todos los que son hijos de Dios, que viven según el Espíritu y no según la carne. Todos los que quieren vivir según Dios manda y no según el mundo manda, todos ellos son hijos de Dios. Y dice Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos los cristianos somos hijos de Dios. Entonces todos vamos al cielo. Seguimos entonces. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Exactamente. Todos los cristianos, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, somos añadidos al cuerpo de Cristo y estamos en Cristo, entonces vivimos espiritualmente, no nos ocupamos de la carne y somos hijos de Dios por adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Versículo 16. Entonces, de esa manera, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Fácil, porque usted y yo estamos en Cristo, porque usted y yo vivimos conforme a los mandamientos de Dios, porque usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque usted y yo somos instruidos por medio de la palabra de Dios y obedecemos la voluntad de Dios, por lo tanto, somos hijos de Dios. Nuevamente el versículo 14. Porque todos los que son guiados. ¿Quién nos guía? La palabra de Dios. Dios mismo a través de su palabra. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Versículo 15, ¿verdad? Déjenme cambiarle ahí la diapositiva. Entonces, versículo 17. Y si hijos, y si también somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Somos coherederos. Ahora entiende por qué le cambiaron en Cristo a ¿cómo le ponen ellos? Se me olvidó la palabra que le ponen. En conformidad, ¿o cómo le ponen? En comunión o algo así. En unión con Cristo. ¿Por qué evitan eso? Porque entonces el versículo siguiente del que ellos tratan de explicar nos diría que si estamos en Cristo, dentro de Cristo, donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros. Porque estamos en Cristo, somos parte de Cristo. Dice el 17, y si hijos también coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Donde vaya Cristo, ahí estamos nosotros. Pero entonces le cambian ellos, no, en unión con Cristo. ¿Por qué? Para hacer 3 grupos. Cuando Romanos 8 no nos dice de 3 grupos, nos dice de 2 grupos. Los carnales y los espirituales. ¿De cuál es usted? No hay un tercer grupo. Los que son amigos de Dios o los que son enemigos de Dios. Los que agradan a Dios o los que desagradan a Dios. ¿Del cual somos nosotros?
¿Vivimos conforme a la carne o vivimos conforme al Espíritu? Si vivimos conforme a la carne hay muerte, si vivimos conforme al Espíritu hay vida. ¿Queremos agradar a Dios o ser enemigos de Dios? Nos lo dice en el versículo 7 y 8 de Romanos. Si vivimos conforme a la carne nos constituimos enemigos de Dios. Y vamos a morir, versículo 6. Entonces no hay una tercera opción. No hay un grupo especial, intermedio, que solamente son amigos de Dios y ellos viven en la tierra eternamente. No, hay dos grupos. O eres cristiano o no lo eres. O eres hijo de Dios o no lo eres. O eres espiritual o eres carnal. O obedeces a Dios o no lo obedeces. No hay más opciones, no hay una tercera opción. No hay esa opción que ellos plantean de un grupo especial, selecto, que va y es especialmente enviado. No hay esa opción. O vives conforme a la carne o vives conforme al Espíritu. Y no hay más opciones en ello. Hay dos opciones nada más. Y si vivimos conforme a la carne, entonces ellos tienen un gran problema. Todos van a morir. Pero si vivimos conforme al Espíritu, tenemos un gran privilegio. Todos somos hijos de Dios. Entonces todos debemos participar de la cena del Señor. Entonces todos somos parte de esa herencia en los cielos, no en la tierra. ¿Ok? Bien. No sé cómo voy de tiempo. Déjame ver el tiempo. Si usted vive conforme al Espíritu, entonces usted es un hijo de Dios, nos dice el versículo 14. Y somos hijos por adopción, ¿verdad? No por descendencia, somos hijos adoptados, como nos dice, ¿verdad? Por medio de Abraham, recibimos la adopción de hijos. Entonces, si somos espirituales, entonces vivimos en vida y en paz. Pero si no, pues nos espera la muerte. No hay dos opciones, no hay más de dos opciones con Dios. O somos o no somos. No hay un tercer grupo. Y es lo que ellos quieren, tratar de establecer un tercer grupo para un cierto número de elegidos y de escogidos. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, vivirá, por lo tanto, conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted es un hijo de Dios y debido a eso, usted debería participar de la cena del Señor, ya que usted es un heredero juntamente con Cristo. Versículos 16 y 17. No hay tal cosa como prohibir la cena del Señor y solamente dársela a ese grupo especial de los hijos de Dios. No, todos los que vivimos conforme al Espíritu somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, entonces somos hijos del maligno. No hay otra opción intermedia. No hay un grupo que nada más es amigo de Dios y que está en unidad, en pensamiento con Él nada más. No, o somos hijos o no lo somos. No hay una opción intermedia. Bien. Si todos los cristianos, otra vez, haciendo la misma pregunta, si todos los cristianos que viven conforme al Espíritu, se les dice en Romanos 8, que es el pasaje que ellos utilizan, 8:16, para decir que no son nada más un grupo, son hijos de Dios, pero Romanos, todo el contexto nos dice que todos los que viven conforme al Espíritu son hijos de Dios. Entonces, si todos los cristianos son hijos de Dios, todos los cristianos deberían de participar de la cena del Señor. Si no, ¿sí o no? Responda, ¿verdad? Según Romanos, ¿sí o no? No hay un tercer grupo ahí en Romanos, hay dos grupos, los carnales y los espirituales, los que obedecen, los que desobedecen, los hijos de Dios y los que no lo son. No hay un tercer grupo. Lo siento, amigos testigos de Jehová, los han engañado, no hay un tercer grupo. Solamente hay dos grupos. Los que obedecen a Dios, que viven conforme a la carne, y los que desobedecen a Dios conforme a la carne, y los que obedecen a Dios, que viven según el Espíritu de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. Bien, ya se me fue el tiempo, ya me pasé un minuto, pero espero que haya quedado claro este tercer punto. Ellos dirán, pero las otras ovejas son amigos de Dios, y mencionan Juan 10:16. Deme un momentito para explicar esto y quedarnos y iniciar un punto nuevo en la próxima clase. Juan, capítulo 10, versículo 16. Porque ellos tienen una serie de ideas mezcladas en su mente y créanmelo, no va a ser fácil de que ellos acepten la explicación. Y aunque usted les explique pasaje por pasaje en el contexto, ellos van a seguir. Han sido instruidos en que ellos tienen la verdad y que todos los demás somos unos mentirosos. Así es que va a ser muy complicado. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y ahí dicen, ahí está. Entonces, a ver, ¿cómo le explica eso? Si no hay un tercer grupo, ¿por qué Jesús dice otras ovejas? ¿Por qué dice otro rebaño? Entonces hay más de un rebaño de Dios.
Según este pasaje, volvamos al pasaje y leámoslo despacito. Según este pasaje, déjenme, espero a que vuelva el internet. Me desespera que se me caiga la transmisión de internet. Ahí vamos ya. Según este pasaje, ¿cuántos rebaños va a tener Jesús? 1. No 2. En la mente de ellos dice 2, pero léalo conmigo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz y habrá... ¿Cuántos rebaños? Un rebaño. No 2 rebaños. Un rebaño. ¿Pero qué nos dice el pasaje? ¿Las diferentes ovejas viven conforme a la carne o conforme al espíritu? Si lo comparamos con Romanos, aquellas ovejas que va a traer Jesús, porque solamente hay 2 grupos de personas. Las personas que viven según el espíritu o que viven según la carne. Aquellas otras ovejas que va a traer Jesús, ¿viven conforme a la carne o conforme al espíritu? Si son ovejas, en la escritura se identifican las ovejas como aquellos que viven conforme al espíritu, aquellos que obedecen la voluntad de Dios. A los cabritos se les identifica como aquellos que desobedecen la voluntad de Dios. Entonces, Jesús va a ir a traer otras ovejas y las va a traer a ese rebaño, a un rebaño, no a 2 rebaños, a un rebaño. Todas las diferentes ovejas que forman un rebaño, ¿a cuántos pastores siguen? A un pastor, a Jesús. No hay 2 rebaños, no hay 2 pastores, hay un pastor, hay un rebaño. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, hay otras personas que necesitan también salvación. Voy a ir por ellas y si aceptan vivir conforme al Espíritu, los voy a adoptar como hijos de Dios para que sean parte de este rebaño. No hay 2 rebaños, hay un rebaño. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. También tengo ovejas, léalo despacio conmigo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, porque no están aquí, las voy a traer. Ellas oirán mi voz. ¿La voz de quién? Del pastor, del único pastor. Y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño. Los testigos dicen, no, hay 2 rebaños. El rebaño que va al cielo, la manada pequeña que va al cielo. Y la otra manada que las que nos quedamos en el mundo. ¿Cuántos rebaños dice el Señor que habrá? Un solo rebaño. ¿Cuántos pastores? Un solo pastor. Yo no veo de dónde sacan ellos que hay dos rebaños. Entonces, todas las diferentes ovejas que son añadidas a ese rebaño, que son traídas por Jesús, por ese mismo pastor, a ese mismo rebaño, todas esas ovejas que son añadidas son hijos de Dios por adopción. Con el mismo pastor que fue y la salvó. Y forman parte del mismo rebaño. Por lo tanto, esas ovejas también que vienen y son traídas a ese mismo rebaño, también deben de participar de la cena del Señor. Y también van a estar con Cristo en aquel día, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos, en aquel día delante de la presencia del Señor, con vestiduras blancas. Pero bueno, a veces, más claro, pues, ¿qué podría decirle, verdad? O somos hijos de Dios, o no lo somos. No existe una categoría de personas que tienen el Espíritu o que Dios murió por ellos y no son hijos de Dios. No existe tal cosa. Si Dios murió por usted, usted es un hijo de Dios. Si usted aceptó y se fue bautizado para el perdón de sus pecados, usted es un hijo de Dios. Si usted vive conforme a la carne, usted no es un hijo de Dios. Así de fácil. No se la complique. No hay terceros grupos. Hay un solo rebaño. No hay 2 rebaños, no hay 3 rebaños. Un solo rebaño de ovejas. El otro rebaño son de cabritos. Y lo encontramos allá en el juicio, allá en Mateo, ¿verdad? Recuerda, cuando se sienta en su trono de gloria, apartará a los cabritos de las ovejas. A uno les dirá, venid benditos de mi Padre, porque ese es el rebaño completo de Dios. Y a los otros les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no son el rebaño de Dios. ¿verdad? El rebaño de Dios es uno. Entonces traeré otras ovejas a ese único rebaño. Pero si solo te consideras amigo de Dios y no te consideras hijo de Dios, yo me pregunto ¿cómo se atreven los testigos a llamarle Padre a Dios si ellos no se consideran hijos de Dios? ¿Cómo pueden dirigir la oración y decir Padre nuestro si no es tu Padre, es tu amigo? Dicen ellos. Nada más los 144,000 podrían y tendrían la libertad de decir Padre nuestro que estás en el cielo, porque ellos sí son hijos de Dios, pero el resto no debería llamarle Padre.
Porque son amigos, según ellos, no hijos de Dios. Lo cual es una mentira. No hay terceras categorías, hay dos. O somos ovejas o somos cabritos. O somos hijos de Dios o no lo somos. O vivimos conforme a la carne o conforme al Espíritu. No hay más opciones. Solamente dos opciones en toda la Biblia. ¿Somos hijos de Dios o no lo somos? Aquí nos vamos a quedar. Iniciamos punto nuevo para la próxima clase el jueves, si Dios lo permite. Y vamos a ver la explicación que ellos dan en la página 85-86. Otro error en cuanto a cuando nuestro Señor Jesucristo menciona esto: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver qué explicación y qué excusa dan a estos pasajes tan claros de lo que el Señor menciona. Bien, aquí nos vamos a quedar. Gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias por brindarme